Bien, el día de ayer le subí un video en donde estamos ya agotando las primeras nociones generales de lo que es la sociología del derecho. Entenderán que el derecho es un sistema de mandos, es un sistema normativo, es un sistema hasta cierto punto regulador de la conducta de los individuos en una sociedad. Por tanto, siempre estamos inmersos en estas condiciones de que el derecho es positivo, de que el derecho es coercible, es coactible, es sancionador, es castigador, pero de repente se nos olvida que el derecho también es eh, social, es un área social, es un área humanista, es un área que nos va a permitir conocer no nada más esa conducta, sino también cómo se debe de regular esa conducta del ser humano. ¿Sí? Dentro de las generalidades, pues entendemos que hacer ciencia del derecho nos va a permitir entender cómo opera la vida del grupo y sobre todo cómo es que se adhieren los seres humanos a través de un comportamiento social. Para ello existen las reglas del ser, del deber ser, la clasificación de las normas en cuanto a la generalidad, por ejemplo, las normas de etiqueta, de trato social, las normas religiosas y desde luego pues, la norma jurídica, que en este sentido, como comportamiento debemos de guardar. Por ejemplo, si nosotros somos, a lo mejor, bueno, ustedes si practican alguna religión por ahí, pues a quién atenderán, pues no nada más a su grupo religioso, sino a una deidad llamada Dios, ¿no? Y en esa parte, pues será su deidad quien les adentre en ese comportamiento social. Para nosotros, los abogados, en sociología siempre vamos a hacer este estudio científico, pero de acuerdo a la interacción de cómo el derecho, el derecho subjetivo me dice que esa norma está dirigida a mi persona y yo tengo que guardarla en observancia, no nada más general, sino a casos concretos. Por tanto, resulta necesario e importante estudiar a la sociología como una base en donde vamos a discernir las diferentes clases sociales que se encuentran. O sea, no nada más desde la estructura social, sino también desde el conglomerado de comportamientos y sobre todo esta cuestión de cómo nuestra posición dentro de la estructura va a ser partícipe para entender el comportamiento del que vive conmigo, del que es mi vecino, de la misma operatividad del Estado, porque es importante también conocer cómo es que el Estado aplicará a la norma jurídica. Por tanto, el derecho siempre va a entenderse desde una construcción intelectual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta necesidad de aplicar normas, pero antes de aplicarla, comprenderlas, antes de ejecutarlas, antes de cambiarlas, hay que entender ese contexto económico, político, social y cultural para especificar las condiciones temporales o históricas conforme a los procesos de cambios sociales, de contextos civiles. Y sobre todo que esos cambios, con el transcurso del tiempo, se aboquen al espacio geográfico para dar génesis a diversos sistemas jurídicos, pero que esos sistemas jurídicos sean también entendidos y sobre todo analizados por el legislador, por el juzgador, por nosotros abogados litigantes, incluso hasta por la misma ciencia, que la ciencia nos va a permitir entender todos esos caminos para llegar a un método científico. ¿Sí? Desde luego, desde la definición de sociología, vamos a entender muchas de las condiciones de cómo opera el sistema social, el sistema jurídico. Recordemos que nosotros, si recurrimos a la antropología nos va a dar todos esos elementos, no solo en cuestión de las osamentas, ¿no? De los fósiles, sino también el comportamiento periódico evolutivo del ser humano. Y de acuerdo a esta cuestión de la antropología, la sociología se va a basar en diversas teorías, va a formular hipótesis, va a centrar objetivos específicos a través de la metodología o los métodos de investigación para que posteriormente se analicen en cada uno de los campos de aplicación del derecho. ¿Sí? Es decir, si yo quiero abocarme a esta parte de las ciencias penales, pues entenderé que las ciencias penales se desprenden del derecho penal y como tal, criminología y criminalística me van a permitir entender los factores
metodológicos, prácticos, endógenos, exógenos, del por qué se ha cometido un delito. ¿De acuerdo? Ahora, en esta parte, nosotros también debemos entender que los sociólogos, al estar inmersos en un mundo de antropología, también tienen que evocarse en las materias del derecho, de la norma jurídica. ¿Por qué? Porque es como una trilogía, ¿no? En esta parte, el derecho, al ser un sistema de normas jurídicas, va a regular el comportamiento. El antropólogo estudiará cómo esas normas jurídicas están siendo aplicadas y si es que están en lo correcto, para que nosotros, sujetos de derecho, obedezcamos a la norma tal cual y sobre todo entendamos el por qué debe de operar un sistema normativo en una sociedad en general. Ahora bien, dentro del plano general, entre el derecho y la sociología, nosotros siempre vamos a hacer muchos interrogantes, vamos a plantear muchas interrogantes. Y en esta cuestión, por ejemplo, aquí yo les pongo algunas más generales, no más concretas. O sea, para nosotros, ¿qué es el sexo? Lo podemos abordar desde el punto de vista biológico o lo podemos abordar desde el punto de vista genérico, ¿no? O sea, el género. Y aquí hay una confusión y hay un sesgo porque sexo no es lo mismo que género, ¿sí? Y sobre todo, ¿para qué condiciones, sobre todo ahora con los temas de la comunidad LGBTQ y más, pues para no empezar a caer en esas falacias de desvirtuar qué es sexo y qué es género? Ahora, por otra parte, ¿qué es el matrimonio como institución? Recordemos que el Código Civil, esto lo van a ver ustedes más adelante en Derecho Civil, matrimonio para muchos juristas y para algunos estudiosos de la institución como familia, el matrimonio es visto como un contrato como un contrato desde el constructo del acto jurídico, ¿no? Porque el acto jurídico lleva solemnidades, lleva formalidades, lleva hasta cierto punto normas más específicas. Y desde luego, el divorcio, pues a lo mejor todo mundo lo aboca hacia la separación o esa disolución del vínculo matrimonial, del vínculo conyugal. Sin embargo, yo a lo mejor en un momento dado estoy en un grupo informal, no sé, estoy con mis cuates por la calle y en esa situación, pues me estoy divorciando de ellos porque ya las compañías no son las más adecuadas para mí, ya las compañías no tienden a ser tan sanas. Entonces, obviamente, pues me divorcio de ellos, ¿no? Desde luego, en el constructo general de la sociología siempre va a atender a la problemática social de diversas características, de diversa índole. O sea, desde la pobreza, la marginación, la violencia, feminicidio, que son más o menos los problemas, crisis económica, desde luego, que son los problemas que más aquejan actualmente a nuestro país. Hoy día entendemos también esta parte de cómo fue la génesis del mundo, ¿no? Si tenemos la teoría científica, la teoría en materia teológica, ¿no? O sea, hablamos por un lado de una teoría darwiniana o podemos hablar desde una perspectiva católica, ¿no? Apostólica y romana. ¿Y por qué nuestras condiciones tienen que estar hasta cierto punto concatenadas con nuestros antepasados? Nosotros tenemos un origen también. Nosotros tenemos una familia y esa familia a su vez pues tiene cuestiones de antepasados hasta llegar a los elementos ancestrales. ¿Y por qué a lo mejor determinar este comportamiento del individuo viene arrastrándose de generación en generación? Por lo tanto, debemos determinar cómo va a ser la directriz que nosotros hoy en este día 2 de febrero, estamos aquí a las 12:40 de la mañana, pero ¿cómo me veo yo a futuro? O sea, ¿qué dirección tomará mi camino de acuerdo a los constructos sociales y a los cambios geográficos, político, económicos de aquí a, no sé, 10 años, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, dentro de estos cuestionamientos, nosotros también podemos tender a surgir una preocupación de cuál es el papel principal de la sociología. Si por un lado estudiar a la sociedad y su comportamiento, o por el otro establecer contextos sociales que den relevancia hacia el elemento cultural y sobre todo intelectual de una sociedad moderna. ¿Sí? Vamos a abordar, cuando menos ahorita, 4 conceptitos muy básicos de lo que es sociología en general. Entenderemos que la sociología, por una parte, es un estudio científico, porque tiene que agotar métodos de investigación, y por la otra parte, va a estudiar a la conducta humana, y esa conducta puede ser modelada por un sistema social.
y va a ser repartida entre sus ciudadanos. O sea, nosotros afortunadamente de este lado del charco, en esta cuestión de nuestra cultura occidental, pues no tenemos cuestiones tan radicales como en el Medio Oriente, ¿no? En donde las mujeres todavía son tapadas de cuerpo completo, hay ciertas condiciones, por ejemplo, en los matrimonios con personas muy jóvenes, ¿no? Hoy día la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió una declaratoria en donde prohíbe los matrimonios entre menores de edad con personas mayores, o bien entre menores y menores de edad. Entonces, este estudio científico va modelando y va repartiendo de acuerdo a la evolución de las sociedades. Por otro lado, ese estudio científico de la sociedad también va a atender a cómo el individuo se está relacionando con sus demás conciudadanos, ¿sí? O sea, cómo está ejecutando esa interacción social. Por otro lado, nos dice que es un cuerpo de conocimientos. La sociología es un cuerpo de conocimientos que se adquiere a través de la ciencia práctica, empírica, y que ese comportamiento, de acuerdo a sus configuraciones, va a establecer relaciones humanas existentes en una colectividad. Por tanto, el estudio de la vida social humana, es decir, cómo voy a establecer a los grupos y de acuerdo cómo voy a establecer a las sociedades, tiene que atraer el objeto primario, que es el comportamiento social del ser humano en una población. Por tanto, algún concepto de sociología de Teodoro Adorno nos dice que es un conglomerado de disciplinas, porque la sociología no nada más va a abarcar a la antropología, va a abarcar, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, va a abarcar a la psicología, a la filosofía, a las matemáticas, incluso a las ciencias exactas, ¿no? Para que de ese modo, a través de las diversas escuelas sociológicas, se establezcan esas condiciones por las cuales estamos viviendo nosotros en una esfera social. Por otro lado, la ciencia siempre va a requerir y tiene que tener ese elemento comprensible de la acción para llegar a una interpretación. Es decir, la acción social tiene que ser interpretada por esta misma y dar a su vez explicaciones sobre los efectos que estamos sufriendo en estos momentos. Se llama, de acuerdo al concepto de Max Weber, acción al comportamiento humano, a ese comportamiento externo que nosotros materializamos día con día. Es decir, si yo en un momento dado deseo cometer delitos, pues primero tendrá un proceso ideativo, ¿sí? Un proceso de ideación, esa parte que le llamamos hipercrímenes. Pero para que yo pueda consumar esos elementos ideales, necesitaré materializar mi conducta a través de los medios preparatorios de ejecución del delito, ¿no? Si me voy a dedicar a robo a transeúnte, pues ¿cómo lo voy a ejecutar? Si nada más va a ser a través del elemento verbal para amedrentar a mi víctima, o bien si ya estoy materializando a través de un arma de fuego, de un arma cortante, u otros elementos. Por tanto, Max Weber llama a la acción social a ese comportamiento significante de la gente o agentes que se asocian en un comportamiento respecto de una sociedad en común. O sea, nosotros hoy día estamos muy frenéticos. Hoy día estamos incluso por estos grados de violencia, estamos iracundos, estamos hasta cierto punto descontentos unos con otros, ¿no? Por eso es que vemos en redes sociales principalmente cómo se van agrediendo las personas, cómo de repente la autoridad misma propicia esas agresiones y aparte de todo las fomenta, las propicia, porque también el policía preventivo que de repente te agrede, pues está propiciando esa acción social de acuerdo a la modificación del contexto en donde te estás moviendo. ¿Qué factores dan origen a la sociología? Bueno, nosotros los seres humanos, en un proceso de cambio y en un proceso de crecimiento, siempre vamos a tener curiosidad por conocer nuevas cosas, por aprender otras tantas, ¿no? Ustedes a lo largo de 9 cuatrimestres entenderán cuál es la necesidad y esa curiosidad de conocer más a fondo a la ley, ¿sí? No obstante, si ya lo trabajan, pues necesitarán perfeccionar esas condiciones de la ley. Por lo tanto, nosotros al ser entes sociales siempre vamos a estar en ese sentido de curiosidad por aprender algo nuevo. ¿De acuerdo? La sociología, de acuerdo a su objetivo sistemático y de carácter conductual, se va a remontar a sus orígenes a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en los cuales por ahí tiene como precedentes
de cambios paradigmáticos en la sociedad, pues la Revolución Francesa, la Revolución Industrial de Europa, sin dejar de lado nuestros propios movimientos sociales, ¿no? Porque recuerden que México ha establecido sus instituciones a través de los movimientos civiles, de las guerras civiles, de los movimientos revolucionarios. El más, a lo mejor puede ser que me voy muy atrás, pero es el más joven, la Revolución Mexicana, ¿no? Que fue la que sienta los precedentes para lo que ahora vamos a tener como fecha conmemorativa el próximo 5 de febrero, ¿no? Que es el origen de una constitución política garantista, humanista, ya con derechos privilegiados sobre el uso de la tierra, la tenencia de la misma, derechos laborales, el derecho de asociación. Por tanto, la sociología siempre va a tener esa forma tradicional de vida, pero estudiar qué cambios fueron los que produjeron llegar a este hoy día que estoy viviendo. Incluso esta revolución tiene mucho que ver también con la tecnología, ¿no? De lo que estamos viviendo hoy día. O sea, cómo estamos hasta cierto punto despersonalizados porque estamos más metidos en redes sociales, porque ahora las TICs, cuando son utilizadas de manera adecuada y asertiva, sintetizan mucho de los procesos. ¿Sí? Tan es así que ahorita estamos en una clase online y para mí no hay diferencia, jóvenes. Para mí es lo mismo estar en presencial que estar detrás de una computadora, porque para mí ahorita la computadora es mi pizarra, la pantalla es mi pizarra. Yo me di a la tarea de prepararles una presentación que ustedes vayan comprendiendo, que ya posteriormente vayan a ir leyendo y lo van a comprender mucho mejor. Y lo mismo sería si estuviéramos en un aula presencial. O sea, yo tomo un proyector, tomo una computadora, proyecto sobre el pizarrón y es exactamente lo mismo. Por eso los filósofos antes de Cristo hablaban sobre algunas acepciones muy, muy generales de sociología. Pero aquí para Thomas Hobbes, que es un gran estadista, nos dice que el hombre es un son politikon, es decir, es un ser social y es un animal político que basta para que necesite de sus semejantes y desarrolle su ambiente natural, su desarrollo de la sociedad dentro de las polis. Las polis, desde el contexto etimológico griego, son esas ciudades a las que pertenecemos. O sea, recuerden que hablar de política no nada más lo tenemos que reducir al contexto de los partidos políticos, a las elecciones de elección popular y todas esas cuestiones, ¿no, jóvenes? Las polis, desde el sentido etimológico, hacen a la política y la política son las ciudades en donde yo estoy viviendo en un contexto social. Para los factores que dan origen a la sociología, la sociedad siempre va a ser un órgano viviente, porque nosotros, al ser seres humanos, somos viables y aptos para desarrollar nuestras actividades cotidianamente. Por lo tanto, como sujeto, entenderé que el derecho natural me otorga ya mis primeras prerrogativas como garantías individuales, ¿no? O sea, el derecho a la alimentación, el derecho a los cuidados, el derecho a la educación, el derecho a que mis padres me den un ambiente libre de violencia que me permita desarrollar de manera adecuada mi personalidad, pero que a lo largo de mi vida voy a crecer y voy a empezar a formar yo mis propias acepciones de sociedad. Y entonces generaré ya mis consecuencias de derecho. Si quiero mantenerme soltero, bueno, pues, ¿por qué me voy a mantener soltero? Si quiero empezar a entablar una relación conyugal con una pareja, sea cual sea la condición, matrimonio, concubinato, generaré consecuencias inherentes al derecho. Y desde luego, esa observancia sociológica va a entender los estudios de valor que nosotros vamos a comprender desde un contexto social. ¿Sí? Entonces, para emitir estas cuestiones, nosotros necesitaremos determinar cómo me estoy moviendo en la sociedad y para qué el derecho me es útil. Porque de repente a nosotros los abogados se nos etiqueta hasta cierto punto como innecesario, ¿no? La gente nada más nos busca cuando tiene algún problema contencioso y no es así. El derecho, déjenme decirles, mis queridos abogados, que está inmerso en cualquier rama, en cualquier área. ¿Me explico? Permítame un segundito, por favor.
Bien, jóvenes. Entonces, en esta parte, el abogado siempre tiene que saber de todo. El abogado tiene que conocer cuál es la condición, primeramente social, del por qué voy a generar esas consecuencias de derecho. ¿Me explico? Ahora, partiendo de los hechos sociales, la sociología me va a permitir conocer por qué mi sociedad ha sufrido cambios, por qué el ser humano tiene que atravesar por esos cambios para poder evolucionar y posicionar mejor a sus instituciones. Algunas etapas, como por ejemplo la ilustración, da origen a la imprenta, da origen a las primeras prerrogativas de derechos laborales, por ejemplo, ¿no? Y desde luego que a través de los movimientos y épocas sociales surgen el positivismo, surgen las conquistas, surgen las primeras revoluciones sociales que dan origen a lo que hoy día conocemos también como los derechos humanos. Los derechos humanos como tal van desde una perspectiva eh, monárquica, pero a su vez también con el surgimiento de la democracia, con el surgimiento de los nuevos modelos de gobierno, y a través de las revoluciones sociales asientan esas condiciones político-económicas y educativas principalmente, hasta llegar a lo que ahora tenemos, los sistemas interamericanos. México pertenece al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que llamamos el Pacto de San José, Costa Rica. Y para ello tuvo que haber un hecho social, movimientos sociales. ¿Sí? Vamos a ver algunos precursores de lo que es la sociología. Para Augusto Comte, que se le conoce y se le denomina como el padre de la sociología, él acuña este término de acuerdo a la física social. Y para referirse a la física social, siempre determinará que el individuo posee intelecto y por lo tanto esa condición de los datos basados en la ciencia. Por eso les refiero nuevamente, abogados. Conmigo van a aprender un derecho completamente diferente, un derecho hasta cierto punto más social, menos punitivo, menos positivo y más científico. ¿Sí? Y por lo tanto, nos vamos a basar en disciplinas como la física, la química, la biología, la antropología, la historia, incluso hasta la medicina, para que todas esas acepciones sociales sean complejas. Para Emile Durkheim, entender a la sociología nos dice que retoma algunos postulados de Comte, pero eran los postulados de Comte más especulativos y hasta cierto punto vagos. Durkheim siempre va a estudiar a la sociología a través de los hechos sociales, de esas coyunturas que van surgiendo a través del constructo económico, de la influencia de la religión, ¿para qué? Para establecer una vida social. ¿Sí? Por otro lado, para Durkheim es importante que la vida social sea objetiva y científica, porque se van a ocupar no solamente de las cuestiones naturales, sino también de los hechos sociales como parte de las cosas y sobre todo que desde luego los acontecimientos entiendan cómo se mueven los objetos sociales. ¿Sí? Para Durkheim es necesario también el análisis de los valores, o sea, los juicios de valor, y esas costumbres que conservan el desarrollo de la división del trabajo, ¿sí? Que necesita el hombre de bienes y servicios, ¿para qué? Para realizar su vida cotidiana. Hoy, en pleno siglo XXI, nosotros necesitamos no nada más de la alimentación, no nada más de los espacios físicos. Ahora necesitamos de estos elementos multimedia, ¿no? Necesitamos de un teléfono celular, necesitamos ahora de redes sociales, porque ahora todo se mueve a través de redes sociales. Carlos Marx, que es sociólogo, historiador y principalmente economista, precursor de lo que llamamos nosotros la teoría del capital, desarrolla algunas cuestiones de Comte, pero las contrasta con las de Durkheim, y sobre todo Carlos Marx establece que son necesarias las revoluciones industriales para que la sociedad tenga mejores perspectivas, no solo de oportunidad de vida, sino mejores condiciones sobre aspectos del trabajo. ¿Sí? Él basa sus estudios en cuanto a las cuestiones económicas, pero ligada a una institucionalidad social. Es decir, que una sociedad como institución base el trabajo equitativo, base las riquezas en la materia equitativa y desde luego hace grandes críticas a lo que es la división de clases sociales.
porque él, de acuerdo a su teoría del capital, en su libro del Capital, establece que los medios de producción controlan a la sociedad y por lo tanto son beneficiosos para los más poderosos, para los más ricos, pero que conducen a un poder y ese poder eventualmente concentrará descontento y puede generar revolución. Max Weber nos habla en su postulado sobre elementos filosóficos, económicos, históricos, pero ya desde una línea más comparativa. Y gran parte de su trabajo también lo desarrolla en el capitalismo para comprender los cambios geográficos y sociales que sufre una sociedad. Rechaza, por un lado, que los conflictos sociales era lo menos relevante como Marx lo postula, ¿no? O sea, él desarrolla esta cuestión más en la parte tangible de desarrollar economía, derecho, filosofía, para establecer mejores condiciones sociales. Weber también constituye que los avances tecnológicos, científicos y modernos, así mismo como la burocracia, dan como racionalización una mejor organización a la sociedad en cuanto a su vida política y económica, pero también basándose en conocimientos técnicos, el ser humano va a encontrar mejores oportunidades y sobre todo evolutivas. ¿De acuerdo? Entonces, para este intelectual nos habla que la interacción de los factores económicos en un plano político y cultural va a ser una mejor organización social en cuanto a los modos de producción y por lo tanto se va a orientar a una distribución más racional y menos tradicional de la acción social. Michel Foucault nos habla que por un lado también el pensamiento social evoluciona en el siglo XX a través del desarrollo de la prisión, de los hospitales y las escuelas, y sobre todo como una medida de adoctrinamiento. Por ahí dicen que quieres adoctrinar a la sociedad, pues ve el sistema penitenciario, échale un ojo a su sistema educativo, para que entiendas cómo una sociedad se va desarrollando. Y que en esta parte, por eso también en México tenemos un problema grave de salud, ¿no? O sea, un problema en donde hay gente hipertensa, gente diabética, gente infartada, gente con cáncer, porque de acuerdo a estas teorías de Michel Foucault, se está adoctrinando lo que generalmente llamamos la Matrix. Por lo tanto, Foucault nos habla también sobre pensamientos feministas, es uno de los primeros precursores sobre pensamientos feministas, y nos dice que el amor romántico no siempre ha existido, porque nosotros en esta parte siempre tendemos a hablar sobre los trabajos sobre la sexualidad y las teorías freudianas, el ello, el superyo y el yo. Pero en este sentido, Michel Foucault también habla de esos procesos evolutivos de las corrientes feministas, de la mano de Simone de Beauvoir, para establecer desarrollo social y una equidad en cuanto a los géneros. Jürgen Habermas, que es un gran filósofo y psicólogo, magnífico psiquiatra, habla especialmente sí de las teorías de Max Weber, pero no retoma de fondo las construcciones de Marx o de Michel Foucault, sino él va más a las tradiciones intelectuales. Para Habermas necesitará primero de los procesos tradicionales y contemporáneos de la política y establecer ese espacio demócrata en las decisiones colectivas. Es decir, para él, el que tú hagas decisiones consensuadas, el que tú tomes decisiones asertivas a través de los órganos comunitarios y de participación ciudadana, va a ejecutar mejores instituciones y mejores autoridades. ¿Sí? Para esta parte de Habermas también basa su teoría en la sociedad con un constructo de acción comunicativa. Es decir, que mientras el ciudadano esté mejor comunicado con sus demás conciudadanos, va a ser una sociedad más educada, va a ser una sociedad menos conflictiva. Para ello, el derecho necesitará establecer esos lineamientos de cómo la acción comunicativa también tiene que operar sin que tú, hasta cierto punto, transgredas la participación del otro. Bien, en esta parte vamos a hablar ahora de lo que es la sociología del derecho. Y como tal, la sociología del derecho siempre va a tener ese propósito para que comprendamos, a través de métodos de investigación y modelos de análisis, por qué tenemos que explicar su gran relevancia en la vida normativa de los seres humanos. ¿Sí? El derecho se va a ocupar de algunas doctrinas, sí, de Emile Durkheim, de Max Weber, del propio Marx, pero va a analizar desde una perspectiva más social esas posturas no solo técnicas, sino también de aplicabilidad y sobre todo
del empirismo jurídico. Recordemos que México tiene un sistema que deriva del sistema romano, pero que en esta cuestión el derecho propio va evolucionando y México hoy día tiene su propio sistema normativo. Por otra parte, el estudio sociológico tiene que ser influenciado a través de la metodología jurídica o de la metodología del derecho. Aquí podemos establecer enunciados, proposiciones, hasta cierto punto constructos, pero nunca llegar a falacias. La metodología jurídica se va a apoyar mucho de lo que es la epistemología. Y la epistemología la conocemos como esa teoría del conocimiento, en donde por una parte voy a tener a un sujeto cognoscente llamado ser humano y por otra parte un objeto por conocer llamado objeto, coyuntura social, política social, etcétera. Entonces, dentro de estas características, la sociología a través de los métodos y la metodología jurídica va a estudiar al derecho. ¿Por qué el derecho tiene que ser social? ¿Por qué el derecho tiene que ser garantista? ¿Por qué el derecho tiene que ser operativo y principalmente vigente y moderno? ¿Sí? La sociología jurídica es esta disciplina científica que va a intentar explicar causas y efectos del por qué operan las normas jurídicas. Y la ciencia como conjunto de enunciados que van a pretender que las verdades sean probadas. Por eso en criminalística, siempre que yo formo criminalistas, les hablo de una verdad científica, no de una verdad histórica, no de una verdad conjugada, sino que el criminalista tendrá que agotar todos los elementos para poder recopilar indicios, procesar esos indicios y convertirlos en evidencias, y esas evidencias integrarlas a una carpeta de investigación y comprobar que sean elementos de prueba. Por lo tanto, la ciencia, desde el contexto social y jurídico, tiene que explicar las causas del por qué opera en un sistema normativo, del por qué opera en un sistema social. La sociología jurídica necesitará de conductas observables, o sea, observar cómo se comporta su sistema social para que recepte los mensajes de manera adecuada y a través del nexo de causalidad entendamos por qué somos una sociedad educada o somos una sociedad violenta. ¿Sí? La sociología jurídica siempre se va a ocupar de causa-efecto. O sea, esta teoría de la causa y el efecto, ¿no? Si tú eres una persona ordenada, eres una persona que respetas a la norma, que respetas las leyes, incluso el Estado mismo te puede hasta premiar. Si haces lo contrario, el derecho, como parte social y como parte causal, te va a sancionar. Por eso el derecho también es sancionador. ¿Sí? Desde la semiología, que son estos discursos donde cómo encontramos el objeto jurídico a través del lenguaje legal, vamos a entender desde ese lenguaje legal ese estudio y la investigación de los efectos del derecho. ¿Por qué surge el derecho? Pues porque el derecho necesitaba armonizar a la sociedad en general. Entonces, a través de esas causas y efectos sociales, establecimos los primeros sistemas jurídicos y esos sistemas jurídicos establecen lenguajes. Por eso es que de repente la gente que no estudia leyes, pues no comprende mucho de nuestro léxico, ¿no? Nuestros tecnicismos. Para ello necesitaremos hablarles en cuestiones un poquito más coloquiales. De acuerdo con la sociedad, la sociología va a entender como ciencia aplicada, como ciencia social, perdón, esas relaciones, ese estudio de las relaciones entre el derecho y nosotros. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que obedecer a la norma jurídica? Y desde tu casa lo tienes que empezar a aplicar, ¿no? O sea, ¿por qué papá y mamá establecen las reglas del juego? Para que nosotros dentro de un plano de instituciones establezcamos esa normatividad a través del lenguaje social, de una filosofía, de un crecimiento, ¿sí? Y que a través de las causas y efectos nosotros establezcamos los primeros discursos del derecho. Es decir, ¿a qué nos referimos con ese discurso? A la manera convincente por la cual yo voy a entender a mi factor social, a mi factor comunidad, pero voy a estar estableciendo condiciones ya prescriptivas. Y una prueba de ello es la Constitución política, ¿no? La Constitución política establece en sus primeros 29 artículos esos elementos de garantías constitucionales, garantías individuales, pero va a determinar también
una rectoría institucional del Estado a través de la parte orgánica. Por tanto, el discurso es que tú como sociedad tienes un gobierno, tienes un Estado, tienes una población y va a determinar la forma de gobierno, va a determinar la forma en que tú elijas a tus gobernantes, pero también la forma en que te debes conducir a través de tu sociedad. Entonces, dentro desde la sociología jurídica, el discurso va a tener por objeto el estudio de causas y efectos, que a través de su eficacia pueda discernir mejor las normas jurídicas, puede establecer mejores sistemas, no sé, procesales, mejores reformas a las leyes que ya no son hasta cierto punto operantes, que ya no son vigentes. Desde luego, la ciencia jurídica con respecto de la sociología jurídica siempre va a tomar como parte la dogmática del derecho. ¿Qué es la dogmática? Bueno, pues estos establecimientos ya escritos, ya establecidos y señalados por los precursores del derecho, pero se le va a entregar a la ciencia jurídica para que los estudie de una manera más oportuna. Dentro del ámbito del valor, nosotros como sistema social, si no tenemos reglas, el país sería un desorden. Entraríamos en esta ley del talión, ¿no? Del ojo por ojo y el diente por diente, ¿sí? Desde el ámbito jurídico, estos constructos de la dogma y de la ciencia jurídica, los códigos, partiendo de la propia Constitución, pues no tendrían ningún valor si nosotros los abogados postulantes no los utilizaríamos, no los interpretaríamos, no los aplicaríamos, ¿sí? Desde luego, la utilización en las materias contenciosas, sobre todo en los juicios, pues no tendría sentido si esos códigos tampoco se utilizan por los jueces, por los litigantes, por los postulantes, los justiciables. Y desde luego que las leyes, sin el análisis de los legisladores, no tendrán objeto del por qué se puedan promover, de por qué se puedan agotar en un proceso legislativo. Para el de derecho, desde un contexto social, pues no sería operante sin la conducta del ciudadano. Así de simple, así de sencillo. La sociología me va a decir cómo opera mi sociedad. El derecho me va a establecer el sistema de normas, pero lo que le va a dar viabilidad, lo que le va a dar vida normativa y vida jurídica, pero sobre todo vida social al derecho, es la conducta de nosotros los ciudadanos. ¿Y jóvenes? Bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, gracias. Perfecto. Bien, entonces No, vamos, bien, gracias. gracias. Vamos cerrando la sesión. En esta parte, entonces siempre entenderemos que el derecho surge como una moción para regular el comportamiento de los individuos, para evitar los actos de venganza, para evitar los actos hasta cierto punto arbitrarios, ¿sí? Si nosotros comenzamos a entender cómo opera mi sistema normativo, cómo opera mi sistema social, voy a poder ejecutar mejor a la norma jurídica, la voy a poner en un plano en donde sea más genérica, en donde sea más garantista. Por eso no es necesario que los ciudadanos hasta cierto punto eh, estudiemos leyes como tal. Basta con conocer un poquito de la Constitución para que entendamos cómo estamos regidos en una sociedad y dejemos estos sesgos de arbitrariedad. Entonces, en esta línea, nosotros siempre aplicaremos desde nuestro raciocinio cómo voy a establecer las reglas del juego desde mi casa, desde la familia. Cómo voy a establecer esos parámetros para educar a mis hijos, para educar a la sociedad propia. El constructo del derecho de la mano de la sociología es una situación bipartita, en donde yo individuo sí me debo a un sistema. El Estado como tal me debe tutelar y proteger a ese sistema, pero yo ciudadano, como gobernado en una línea de subordinación con respecto de mis instituciones y respecto del Estado, necesitaré tener la obediencia necesaria para poder construir una sociedad educada, una sociedad con providez, con honradez y sobre todo apartada de los conflictos que día a día nos aquejan. Entonces, ustedes a lo largo, y aquí, adicional a su tarea, hagan una chambita esta semana, ¿no? Analicen si ustedes viajan en el auto o si viajan en transporte público, analicen cómo se comporta su alrededor.
cómo es la gente, cómo, si es educada, si de repente quiero pasar primero, si ya aventé a otro conciudadano, si traté de alguna manera despótica a un agente de servicio que me está atendiendo de manera adecuada, ¿no? O sea, todo ese tipo de constructos, ustedes como abogados los tienen que perfeccionar, casi, casi perfeccionar. ¿Por qué? Porque entonces podrán emitir no nada más juicios, sino podrán ser más selectivos en el tipo de asunto que ustedes quisieran llevar en la materia litigiosa, ¿sí? Hoy día, México y la sociedad en general necesitamos ser ciudadanos de primer mundo, de primera clase. ¿Para qué? Para que la participación del derecho sea más regulativa y menos positiva. De ahí que la prevención siempre atenderá a esas cuestiones, primero, sociales, antropológicas, de cómo opera una sociedad, y que posteriormente nosotros, a través de las normas jurídicas, establezcamos esos parámetros de conducta, ¿sí? Bueno, jóvenes, pues me dio mucho gusto saludarles este domingo. No los entretengo más. Y en esta parte, vamos a cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la plataforma, con respecto a sus tareas, con respecto a cualquier condición, con toda la confianza del mundo tenemos el chat grupal para que ahí ustedes puedan despejar dudas, preguntas y comentarios, sugerencias de que ustedes en este sentido les permita establecer mejor esta parte del tema. Sí, jóvenes, no me queda más que agradecerles, pásenla bonito, les deseo un excelente domingo. Muchas gracias. Gracias, igualmente, buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.